Bueno, nada, yo soy Abel, hoy vamos a hablar de la arquitectura CSS, vamos a intentar ser un poco eficiente con los estilos porque la verdad es que me estoy viendo bastante lío en aquellas empresas en las que estoy yendo y vamos a empezar por las presentaciones. Yo me llamo Abel Cabeza Román, como veis soy bastante friki, ese soy yo, soy de Andalucía, de Huelva, un pueblecito llamado Palos de la Frontera, y como se suele decir, siempre miro a los problemas de frontend. Llevo más o menos desde 2008 tocando webs, creé el primer blog, empecé a editarlo, me interesé por JavaScript y tal, y poco a poco pues voy aprendiendo más y más. Suelo intentar ir a los meetups, a convenciones, al JS Day, y cualquier cosilla que se me preste y pueda por mi tiempo ir. Y nada, como muchos de nosotros odio un poco a Internet Explorer por los quebraderos de cabeza que nos da. Me gusta la piña con pizza y... sí, todo el mundo tiene sus fallos. Y bueno, si falla algo, yo siempre digo que en mi local todo va ok. Y nada, vamos a empezar. Como digo, me he encontrado con muchas cosillas bastante jodidillas. Entonces, vemos como mucho lío, un código espagueti que en vez de ser en JavaScript es un poco en CSS. Muchas veces nos sentimos como el señor Peter con el CSS. Empezamos ahí a meter código, que si un important por aquí, que si una clase en cascada por acá. Vamos metiendo más y más y más. Al final tenemos que pisar, meter una clase más porque la importancia no es la suficiente y al final lo mandamos todos a la mierda. Entonces, para solucionar esto, bueno, ya lleva mucho tiempo las metodologías y tal, pero para solucionar esto vamos a explicar un poco algunos principios y metodologías. Hoy vamos a ver la orientación a objetos, Ben, Smash, Atomic Design y TCSS. La investigación para la charla y tal he visto que hay más, por ejemplo Suite CSS y Systematic CSS, pero no los voy a dar, porque si viéramos todas las metodologías que hay, pues a lo mejor necesitaríamos un fin de semana. Una vez esto, empezamos con la base, orientación a objetos en CSS. Se basa en dos principios fundamentales. El primero es separar la estructura de la piel. Esto obviamente debe poner estilos a un IDE, ya está un poco desfasado, pero lo que quiere decir es un poco separar lo que es estructura, como podemos ver aquí, márgenes, padding, anchos y tal, de lo que viene siendo un poco la piel. Y las cosas que se repiten, como en header y en footer aquí en este caso, el background color y el border, pues lo separamos mejor en una clase que podamos reutilizar y se la aplicamos al componente. En vez de tener header y footer, los dos con background y border, creamos una clase header, una clase footer, y a esos dos elementos del HTML le aplicamos la clase skin en este caso. Con esto reutilizamos código. Otro principio de orientación a objetos es separar los contenedores del contenido. Se suele encontrar mucho que, por ejemplo, si tenemos un header y un footer y tenemos, en este caso, un h3 en cada uno, aquí tiene la misma fuente, el mismo color, el mismo font size y solo se diferencia en que en el del header tenemos un uppercase. Entonces, lo más normal es crear una clase para los estilos que son comunes, ya sea una clase o aplicárselo a la etiqueta HTML, y para lo que sea diferente, pues crear otra y reutilizarla. Esto es lo básico de orientación a objetos. Obviamente podemos indagar más, pero vamos a centrarnos en esto, que son los principios fundamentales. Después, yo soy mucho de GIF, como no puede faltar, vamos a ver a la máscara y que comienza la fiesta un poco, ¿no? Con esta orientación a objetos. Luego tenemos metodología Ben. Esta es de las que más me gustan, es la que más llevo a rajatabla, obviamente orientación a objetos también, pero la metodología Ben hace que creemos unos componentes
que sean independientes totalmente de los demás. O sea, creamos un componente y lo pongamos donde lo pongamos en la página web, se va a comportar igual. Y es muy sencillo. Se basa básicamente en que significa bloque, elemento y modificador. Vamos a explicar un poco lo que significa esto. El bloque no es más que un contenedor. En este contenedor se encontrarán diferentes elementos, como ya he dicho, y tienen entidad propia. Son independientes unos de otros, los podemos colgar donde queramos y pueden haber bloques dentro de otros bloques. No tienen por qué ser independientes. Luego lo explicaré un poco más. Aquí tenemos un ejemplo. Un bloque podría ser .header, una clase header. Un bloque podría ser una clase footer. Un bloque podría ser un botón, en este caso. No tiene por qué tener hijos. O sea, un bloque puede ser perfectamente un botón HTML. Una clase que la apliquemos a un botón HTML puede ser perfectamente un bloque. Lo mismo puede ser un heading. Un heading puede ser un bloque perfectamente. No tiene por qué tener hijos, aunque luego sí que tengamos bloques con hijos. Luego tenemos los elementos, que un elemento al final es una pieza de un bloque. No puede haber un elemento sin un bloque. O sea, un elemento tiene que ser hijo de un bloque sí o sí. Y la nomenclatura que sigue los elementos es el nombre del bloque al que pertenece, guión bajo, y el nombre del elemento. Como en el ejemplo, seguimos con lo que teníamos antes, un header. En un header podemos tener un logo. Si este logo se compone, por ejemplo, de texto y de imagen, pues podríamos poner header, logo, los estilos que tenga ese logo, y header, logo span, que sería el texto del logo. Y le aplicamos los estilos que sea. Aparte del header, pues tenemos otro ejemplo, un footer normalmente tiene un copyright. Entonces podemos aplicar estilos al footer, los que queramos, y luego al elemento, el elemento copy, le aplicamos los que sea. O sea, un bloque puede tener todos los elementos que sean necesarios, sin problema. Simplemente ponemos la misma nomenclatura, le aplicamos al HTML y sin problemas. Como dije antes también, podemos tener un bloque, que en este caso se llama btn, como ya he explicado antes, que no tiene hijos. El bloque es btn, no tiene elementos. Y por último tenemos modificadores. Obviamente cuando desarrollamos podemos tener, por ejemplo, un botón. Definimos un botón que puede ser del color que sea, pongamos que es azul, con un ancho, un alto, un font size, el que sea. Si ese botón lo definimos como un bloque con un color, por ejemplo, azul, pero por los requisitos que sea en el proyecto necesitamos crear otro botón que en vez de azul sea naranja, pues podemos crear un modificador. Modificador no es más que la alteración de los estilos bases de un bloque o elemento. Se puede aplicar a los dos, al bloque y al elemento, sin distinciones. Y un bloque o elemento puede contener todos los modificadores que sea. Obviamente sin pasarnos. No vamos a poner 200.000 modificadores porque entonces a lo mejor necesitamos crear un modificador que agrupe diferentes estilos. Un ejemplo de modificador sería el que vemos aquí. En el header, muchas veces se nos da el caso de que tenemos un header blanco y en otra página el header se pasa a negro, por lo que sea. Pues si queremos cambiar el texto de color, le ponemos en este caso al elemento logo span el modificador, que la nomenclatura es guión medio, le ponemos guión medio light y le cambiamos el color o lo que queramos. Le aplicamos modificadores a los elementos, también se le pueden aplicar al header. Si el header queremos, en este caso, queremos que sea negro para que el color blanco se vea perfectamente, pues le aplicamos el modificador dark al header, al bloque header en este caso, y cambiamos los estilos base sin problema. Se lo podemos aplicar cuantas veces queramos. O sea, a lo mejor podemos tener el modificador light, en este caso del span, del logo span, pero podemos tener otro modificador que sea big y que sea aumentarle el texto, o sea, el font size.
Se lo aplicamos, le aplicamos los dos, el big y el light, y sin problema, todos los que queramos. En esto se basa Ben. La verdad es que cuando se usa y se usa bien es bastante útil. Yo ya casi que no lo concibo sin utilizarlo. Y aquí tenemos un par de imágenes de ejemplo. Si vamos a la parte de arriba, se convierte un poco en esto. Y tenemos varios ejemplos. Un login, que sería un bloque. Podríamos crear el elemento input, el elemento button, o si estos elementos se van a repetir a lo largo de la aplicación, a lo mejor convendría crearlos como bloques, porque realmente son independientes. Podemos utilizarlo tanto en ese login como a lo mejor en un formulario o lo que sea. Si vemos que se va a repetir a lo largo de la aplicación, es mejor abstraer ese bloque, ese elemento, convertirlo en un bloque y poderlo reutilizar. Tenemos otro ejemplo, hay un tab, tenemos el logo, un header, el buscador, el elemento igual sería el botón y el input. Y si nos vamos un poco más específico, tenemos aquí un ejemplo de lo que sería un modificador. Si tenemos el bloque, que en este caso sería el nav, y los elementos, que serían los enlaces, el tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, como vemos el tab 3 tiene unos estilos diferentes. Ahí se la podría aplicar un modificador. Ese es un ejemplo práctico. Esto tiene que pensar, o sea, dices tú, joder, son solo 3 cositas, pero son 3 cositas bien pesadas. Otra metodología o arquitectura es la de SMAX. Esta lleva bastante tiempo. Se basa en una base, layout, module, state y then. Esto hace SMAX. Ahora lo vamos a explicar. La base, básicamente, son estilos aplicados a elementos HTML. Un H1, un UL, un li, un button, el que queramos. Todos los estilos aplicados a elementos HTML son la base de SMAX. Maquetación, que son estilos aplicados al diseño estructural, medidas, padding, márgenes, anchos. La nomenclatura a seguir normalmente es una L, guión, el nombre que le queramos poner, o layout, guión, el nombre que le queramos poner. Luego están los módulos, que es un comportamiento bastante similar a los bloques de Ben. Le podemos especificar el nombre que queramos, pero en este caso normalmente se le suele poner antes module, guión y el nombre que queramos del bloque. En este caso tenemos el ejemplo de un module search, un buscador, un botón. Al final es lo mismo, son elementos que se pueden abstraer. Luego los estados, que como su nombre propio indica, son reglas o estilos que especifican el estado actual de un componente o de la interfaz. Y el prefijo que se utiliza es is. Si está hidden le ponemos unos estilos, si está deshabilitado le ponemos otro, podemos crear el que queramos. Luego tenemos los temas, que son estilos muy genéricos que se van a repetir a lo largo de la aplicación. Como los ejemplos del principio, podemos tener el text uppercase o un link para los estilos de los enlaces, un text big para el font size, si queremos ponerle en algunos casos un font size grande. Estilos muy básicos para definir clases, que son estilos que se van a reutilizar a lo largo de la aplicación. Y este señor es Pep, de un canal de Eurogamer, bastante bueno, lo recomiendo. Yo con esto me quedé así, dije, bueno, hay cosas que me gustan y cosas que no tanto. Luego, tenemos Atomic Design. Atomic Design se basa básicamente en esto. Son unos átomos, o sea, va de lo más pequeño a lo más grande. Tenemos unos átomos, que son lo más basiquito, luego tenemos moléculas que se componen de varios átomos, organismos que se componen de varias moléculas, templates que podrían ser, por ejemplo, básicamente es como
es como una clase. O sea, definimos unos estilos específicos, como si fuera, por ejemplo, una página de categoría, que puedan haber diferentes tipos de categorías, que ya eso es lo que luego se convertiría en lo que es una página. O sea, es como una instancia, básicamente, de un template. Lo primero, los átomos. Es el nivel más básico de Atomic Design. Como en SMAX, la base son etiquetas, son estilos que se aplican a etiquetas HTML. Un button, un input, cualquier etiqueta HTML a la que le apliquemos estilos, ahí están los átomos. Luego, si queremos tener agrupación de átomos, conseguimos lo que es una molécula, que es la agrupación, o puede ser una caja de buscador, un login, un header, etcétera. Bueno, un logotipo, etcétera. Menú, una tabla, se compone de varios átomos. Luego tenemos los organismos. Si agrupamos moléculas, se convierten al final en organismos. Y ejemplos de estos puede ser pues, una cabecera, una side, un footer, ya agrupaciones de varios. En una cabecera, por ejemplo, tendríamos un logo y una navegación, o un logo y un buscador. Si lo agrupamos, conseguimos un header, que son los organismos al final. En un footer igual, podríamos tener las redes sociales y un copyright, un texto de copyright, que podrían ser varias moléculas, y al final las convertimos en organismos. Luego tenemos lo que he explicado antes, unas plantillas. Siguiendo la dinámica, nos encontramos con las plantillas, que son un conjunto de organismos. Por ejemplo, podríamos tener una plantilla para una página, categorías, como dije antes, una página de búsquedas, etc. Son estilos específicos para diferentes estados, o sea, diferentes páginas que vayamos a tener, pero general. O sea, ahora vamos a lo específico, que sería las páginas. Estilos que queramos poner en páginas muy específicas. Que digamos, en esta página vamos a poner el estilo que sea, pero que solo va a ser de esa página. Entonces lo definiríamos como estilos de página. Básicamente, esto es Atomic Design. Y ahora vendríamos al triángulo invertido, que es ITCSS. Atomic Design y SMAX en el día a día no los utilizo, porque lo que me da ITCSS, BEN y orientación a objetos, para mí es suficiente. Al final, como vemos, se pisan un poco. Atomic Design, la base se pisaba con SMAX, entonces al final tienes que decantarte por uno o ir cogiendo unos y otros. He creado un GitHub, ¿vale?, donde me hubiera gustado enseñarlo aquí. No sé si luego podremos enseñarlos, porque tengo un ejemplo práctico, que la verdad es que creo que es lo más nutritivo al fin y al cabo, un ejemplo práctico. Si luego hay tiempo, espero que se pueda arreglar, porque de verdad creo que es una parte fundamental, porque yo puedo aquí hablar demasiado y no entender nada. Y bueno, vamos a seguir con ITCSS. ITCSS, como he dicho, yo lo estoy utilizando, y es un triángulo invertido. ITCSS quiere arreglar, bueno, primero quiero organizar nuestro código, porque ITCSS se divide en varias carpetas, donde vamos a tener diferentes archivos, y luego los importamos en uno principal. Y lo que quiero arreglar también es esta curva que tenemos aquí. Tenemos la línea de la especificidad, eso, que no me sale la palabra, es un poco jodida. Después de eso, que no lo voy a volver a repetir en toda la charla, que lo sepáis, tenemos la localización de los estilos. Entonces, si vamos colocando estilos y al principio ponemos un estilo en cascada, ya eso le da más importancia a un estilo. Luego le ponemos un ID, entonces se están chocando. Si luego ponemos un important, ya la jodemos. O sea, esto lo que quiere representar un poco es, aquí por ejemplo estamos poniendo un estilo de un HTML, o sea, aplicado a un elemento HTML.
que se supone que esto, al estar más al final de la hoja de estilos, debería de aplicar ante los estilos que es lo que está a la izquierda. Pero como tenemos un estilo en cascada antes, eso va a aplicar antes, porque tiene más importancia. Al poner estilos en cascada, clases en cascada aplican antes. Entonces, lo estamos poniendo al final para que aplique antes, pero no conseguimos que aplique los estilos que debería. Entonces rompemos un poco la dinámica. El IDE hace lo mismo, el importante hace lo mismo, y que tenemos una línea ahí un poco discordante que no sabemos cuál tiene más importancia que otro, se nos crea un poco ahí un barullo. Entonces, esto viene a arreglarlo el ITCSS, básicamente por esto. Por esto se llama ITCSS, porque es un triángulo invertido. Viene de lo menos específico a lo más específico. Cuanto más abajo esté, más importancia tiene a la hora de aplicar estilos. Todo esto son como carpetas, ¿vale? Tenemos la carpeta de settings, que no aplica estilos. Las settings son variables, como podría ser el font size base que queramos tener, las variables de la grilla, por ejemplo las de Bootstrap, el ancho del wrapper, cualquier variable que se nos ocurra. Si queremos poner una variable de una URL de imágenes, por ejemplo, o lo que queramos, cualquier variable va en settings. Esto es lo menos específico, o sea, esto ni siquiera aplica estilos. Luego tenemos tools, que son las funciones, los mixing, que todos conocemos, espero, de SAS o de LESS. Bueno, las funciones, básicamente. Esto tampoco aplica estilos, por eso está tan abajo, o sea, tan arriba, me refiero. No tiene especificidad. Luego tenemos la carpeta generic, que es donde metemos estilos de externos. O sea, si queremos meter un reset, típico reset para que se homogeneicen todos los estilos y no sean diferentes los estilos base dependiendo del navegador. Típica librería que vayamos a meter unos CSS, lo queremos arriba del todo, que con cualquier cosa que pongamos nosotros ya lo podamos sobreescribir, que no nos den problema. Esto lo ponemos arriba del todo, como he dicho, en la importación. Ahora luego lo explico. Luego tenemos la base, que la base son estilos a etiquetas HTML, que es lo que menos debería de aplicar en cuanto a importancia. Si aplicamos un estilo a un button, a un URL o a un li, esto es lo más fácil de sobreescribir. Con una clase simple vamos a sobreescribir. Si ponemos un color al botón red y lo ponemos a ese botón una clase blue, se va a quedar el color blue, azul. Entonces ahí ponemos elementos del HTML. Vamos aumentando un poco la especificidad y tenemos los objetos, que básicamente son clases que nos den un poco estructura. A mí me gusta definir una clase box, que ya lo tiene un framework que utilizo, una clase box que, por ejemplo, da padding a izquierda, derecha, arriba y abajo. Ese padding luego se hace más grande, o sea, hay diferentes modificadores que lo hacen más grande, más pequeño, y sirve para estructurar un poco las páginas. Se define con bueno, no se define, eso es en el framework, lo voy a explicar luego. Vale. Clases que maqueten, básicamente, que posicionen, puede ser un box, un container, también lo suelo utilizar yo, un content, que solo aplica a la izquierda y a la derecha, pero pueden ser muchas más. Luego, lo que vamos a tocar prácticamente siempre es la carpeta de components. Ahí es donde vamos a meter todos los componentes que creamos. Como he explicado antes, puede ser un botón, puede ser un header, puede ser un footer, puede ser una tabla, puede ser lo que queramos. Es la que más vamos a utilizar. Obviamente esto se va a hacer muy grande, porque cuanto más queremos, más ficheritos vamos a tener. Todos los componentes los deberíamos de poner en un fichero aparte. O sea, si tenemos una tabla, creamos un fichero table. Si tenemos un componente botón, creamos un fichero botón, y así con todos. Cuando se hace grande,
lo ideal sería crear sus carpetas. En plan, a lo mejor una carpeta forms donde metamos todos los elementos de formulario. Y luego en ITCSS están los triunfos, que sí, tienen importance. Puede ser un poco esto, wow, ¿cómo que importance? Pero al final es lo último. O sea, no deberíamos de poner nada después de los triunfos. Esto, un ejemplo de triunfo podría ser, por ejemplo, el típico disable. O sea, está deshabilitado, le hemos hecho que por HTML, o sea, que por JavaScript lo deshabilitemos. Entonces, no queremos que eso lo pise nadie, es lo último ya, no queremos que se muestre ese componente. Por eso tienen importancia estos triunfos. Puede ser disable, puede ser hidden, puede estar oculto en vez de deshabilitado, lo que queramos. Pero ya más de esto no deberíamos de poner nada, por eso tiene importancia, muy importante esto, valga la redundancia. Vale, ¿qué conseguimos con esto? Esto lo tenemos que meter lo tenemos que importar, ¿vale? Si tenemos un archivo, o sea, tenemos los diferentes archivitos en setting, en tools, en generics, en base, en objects, en components y en triunfos, todo esto, para que se cumpla ITCSS, lo tenemos que importar en un archivo que sea donde estén todos ellos. O sea, vamos a ir haciendo importaciones. Arriba del todo importamos los settings, luego debajo de los settings importamos todas las tools, todos los ficheros de tools, luego importamos todos los ficheros generics y así sucesivamente. Así conseguimos el triángulo invertido de ITCSS. Y tendríamos una gráfica tal que así. No sale tools y settings porque al final no aplican estilos, pero si se sigue bien tendremos los estilos genéricos, que serán librerías externas, que aplicarán tendrán muy poca importancia a la hora de aplicar estilos, e iremos subiendo. La base, que son elementos del HTML, deberían de tener más, los objetos, igual, como son clases en vez de elementos HTML, tienen más importancia. Los componentes, como están después de los objetos, adquieren más importancia. O sea, si tenemos que pisar con un componente, un padding que se está aplicando en un objeto, al estar debajo en el fichero de SAS o de LES, va a aplicar estilos, va a sobreescribir los del objeto. Y luego el triunfo, que es ya lo máximo, la petada. Vale, yo después de esto había puesto esto para enseñaros el código, porque si no es un poco jodido. No sé si Luis no está por aquí. Yo tengo un GitHub, si me lo puedo bajar y instalar los Node módulos. Yo lo que utilizo en mi día a día es un framework que se llama Inuit CSS, que utiliza orientación a objetos y hace una práctica bastante buena de lo que viene siendo ITCSS. Como vimos en ITCSS tenemos componentes. He explicado, creo que base, que en este caso es lo mismo que elementos, aplica estilos a lo que son etiquetas de HTML. Tiene objetos, tiene los settings, las tools y las utilities. Debería tener otra carpeta que creo que la he movido antes, si no me equivoco. Sí, esta la he movido. Vale. Ok, mejor. Vale. Falta una carpeta que es... No sé, vale, ok. Que sería generic. Solo que en este ejemplo no tengo genéricos, por eso no la tenía. El caso. La carpeta componentes, en este pequeño proyectillo que me he hecho para explicarlos, tenemos el componente buttons,
button, el componente contact list, el componente header, heading content, input, nav, primary box y table. Según ITCSS sigue la nomenclatura al crear los archivos de poner guión bajo, porque es una importación, no va a crearse un fichero CSS de este fichero SAS, por eso se le pone guión bajo. Y components, porque va a ser un componente dentro de la carpeta components. Se le pone luego punto botón, que es el nombre del componente, y SAS. Antes de esto, mejor explico que he instalado Inuit CSS por NPM. En este ejemplo estoy utilizando Bootstrap, pero solo la grilla, o sea, no me interesa nada más de Bootstrap. Cojo el framework base de Inuit CSS y la grilla de Bootstrap, y es lo que utilizo. Ahora os voy a explicar un poco por encima lo que tengo y os enseño cómo está importado en el fichero principal. Estos son los componentes. Si luego me funciona con el efecto demo, os enseño los componentes, la estructura HTML que tiene, cómo aplican estilos. Tenemos, por ejemplo, el de botón con modificador secundario, porque hay un botón secundario con un color secundario, que en este caso es naranja, con el color en blanco, luego lo tengo en grande, lo tengo a ancho 100%. Todos estos son modificadores porque modifican los estilos base. Si puedo, luego os lo enseño in situ en la aplicación. Luego tenemos los elementos, como expliqué. Se define todos los ficheros que creemos, se van a definir con guión bajo el nombre de la carpeta en la que estén. En este caso he creado estilos que aplican a elementos, por ejemplo a una A, los headings, que son los H1, H2, H3, etc. y al elemento HTML para poner unos estilos base. Lo del fonts son los font face. Ahí donde, porque al final, aunque no es un elemento HTML, es base del proyecto. Los font face para aplicar, para tener fuentes diferentes a las que vienen por defecto los navegadores. Luego tenemos también la carpeta generic, que no tengo nada porque estoy utilizando los genéricos que me ofrece Inuit. Estoy haciendo la importación directamente en Node Modules, ahora os lo enseño. Los objetos, que en este caso es igual, tengo varios de Inuit importados en el fichero principal y yo me he creado dos que son box, que están modificando el fichero de Inuit, y content, que aplica un padding a la izquierda y a la derecha solo, en vez de aplicar padding por todos los lados. Los settings, que en este caso yo tengo settings para colores, para settings core, que son variables de estilos básicos de la aplicación, settings path, que son URLs, y un prefijo, bastante útil por si hacemos diferentes aplicaciones y queremos que esos estilos sean únicos nuestros. Podemos crear una variable que la ponemos antes del nombre de todas las clases que creemos y eso ya no se va a pisar con nada. O sea, el prefijo ACR en este caso pues es mi nombre, pero podemos poner el que sea. Es una práctica bastante recomendable. Colores, como en cualquier proyecto que creamos, básico. Y tengo una carpeta Bootstrap en la que sobrescribo las variables de Bootstrap, porque obviamente no siempre vamos a tener un breakpoint en 1200, eso depende al final de los requisitos del proyecto. Tengo importado el archivo de Bootstrap, pero luego yo lo puedo modificar si es necesario. Luego tenemos las tools, que son funciones que nos van a ayudar. En este caso tengo una de posicionar absolutamente. Tengo una de font face, que es la que utilizo luego para inyectar fuentes externas. Y tengo una de disable, que aplica estilos de deshabilitado.
Y también están las utilities, que es como lo expliqué antes. Básicamente aplican estilos ya a nivel máximo. En este caso, esto por ejemplo es para ocultar un elemento por accesibilidad, que queremos que esté ahí, pero que no aparezca, o sea, que se pueda leer por un lector de accesibilidad. Y también tengo una disable, que tiene a su vez incluido el mixing de disable, aplicaría estos estilos. Estos archivitos son básicos, o sea, conforme tengamos el proyecto, vayamos creando, vayamos añadiendo cosas, podemos crear nuevos tools, nuevas utilities, añadirle settings, sobre todo componentes es lo que vamos a crear, elementos, etc. Pero como una buena base yo creo que esto es bastante útil. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos archivos? Tenemos 1.000.000 de archivos aquí, esto lo tenemos que importar en algún lado, que se cree un CSS a partir de esto. Ahí entra en juego básicamente un fichero que tiene un montón de comentarios, pero donde se hacen las importaciones. En el settings tenemos importados ficheros del framework de Inuit CSS que hemos instalado por Nodemodules con npm, para que haga referencia a las carpetas de Nodemodules se pone esa virulilla y llamamos a la carpeta donde está, Inuit settings y lo que sea. Todo esto son ficheros base que yo estoy utilizando, que luego sobrescribo o no con los que tengo aquí de Bootstrap, con las variables de Bootstrap. Estos son básicos de Bootstrap, o sea, sin esto no podría trabajar Bootstrap. Las funciones de Bootstrap, los estilos custom de Bootstrap, y ya luego aplicamos los nuestros. Este que es el que modifica las variables de Bootstrap, y todos los nuestros settings. Es importante que pongamos lo que es nuestro al final, para que si tiene que modificar algo de una librería externa, lo modifique sin problemas. Porque si lo pusiéramos arriba, por ejemplo, el settings nuestro de grid, que modifica las variables de Bootstrap, si lo pusiéramos arriba, aplicaría las variables de Bootstrap en vez de las nuestras, y queremos sobreescribirlo al fin y al cabo. Luego haríamos las importaciones de los tools. Igualmente tenemos los de Inuit y los nuestros abajo. Y así un poco con todo. Yo en este proyecto he quitado lo que no utilizo, porque ¿para qué? No. Al final es un framework, igual que Bootstrap, que solo utilizo la grilla. Yo de Inuit hay ficheros que no los utilizo. En este caso Shared, que me aplicaba estilos base a elementos HTML que yo no quería que me los aplicara, y los tengo comentados. Pues vosotros los podéis descomentar, añadir nuevas librerías, como queráis un poco. En este caso tengo solo el grid de Bootstrap. Seguimos con los elementos, que es igual, o sea, Inuit y los nuestros. Así va a ser con todo. Los objetos, donde he comentado la mayoría, solo me importa en este caso las cajas y el wrapper. Y lo nuestro, igualmente, y la chicha un poco. Tenemos importado un ejemplo que en realidad estaría bien comentarlo, porque al final es un ejemplo, pero se me ha pasado un poco. Y los componentes. Aquí vamos a meter un montón de componentes que en principio no se deberían de pisar unos con otros, así que debería de ser indiferente si ponemos el contact list arriba de la tabla, el header abajo, debería de ser indiferente, porque al final son bloques, componentes que no se deberían de pisar ninguno con otro, porque estamos siguiendo la metodología Venn. Y al final tenemos las utilities, que no he creado ninguna mía, porque la verdad es que no suelo darle demasiado uso a las utilities, a no ser que sea, por ejemplo, aquí el hide o el crear fix, que casi que tampoco, pero bueno, siempre vienen bien, y si queremos crear alguna otra, pues las pondríamos abajo. Entonces, ¿dónde está la chicha? Que al final es mostrar un poco los componentes. Es
aquí. Esto sería un caso real ya de un componente creado con metodología Venn. Le pongo el prefijo C porque es un componente para poder diferenciarlo. O sea, yo sé perfectamente de un vistazo en el inspector de elementos del navegador que son clases externas porque no tienen ningún prefijo, que son clases mías y que es un componente, que son objetos, que son triunfos. Yo eso lo veo de un vistazo porque a todo le aplico un prefijo, ya sea C para componentes, elementos no tiene prefijo porque atacan a etiquetas HTML, pero objetos tiene el prefijo O y el triunfo tiene el prefijo U. Entonces, este sería un caso real. Tenemos lo que he dicho, el prefijo C, el nombre del componente, que en este caso es button, estilos que le estoy aplicando, variables, que en este caso son las variables que hemos definido en los settings de colores, el típico hover, active focus y los modificadores. Modificador secundario, le aplica unos colores diferentes, el big, como os dije antes, le aplica un ancho mínimo, el full le aplica un 100% y el estado deshabilitado. He creado varios componentes para que podáis echarle un vistazo. El header, por ejemplo, tiene dos elementos, uno arriba y otro abajo, que en este caso tiene el mismo background y el mismo border button, pero luego tengo otro elemento que es el contenido y arriba tengo un elemento que es un logo. Al final nos aprovechamos de lo que es SAS y hacemos anidaciones. Esto que vemos aquí de la I con guión bajo top, esto al final se compila en esto. En este caso se compilaría cheader guión bajo top con los estilos estos, otro cheader guión bajo button con esos estilos, el content igual, el button igual, pero cogemos el potencial de SAS y le metemos el aspersan, creo que se llama, si no me equivoco, para que anide bien, o sea, y lo tengamos todo mucho más organizado. Tengo más componentes, he creado un input, que en este caso sería un div al que aplicaría la clase del input, y el input HTML le aplicaría la clase de c-input-element. Le aplico estilos, he creado pues un input con un color primario, con un color secundario, la típica etiqueta label. He creado un ejemplo con un modificador a la izquierda, centrado, y estaría bien poder enseñar, pero va a estar jodida la cosa. No. Si no, igualmente está el GitHub, donde lo podéis ver. Déjame hacer una cosa. Ya. Ok. No. Ok. Igualmente. Está en Jija. Le voy a echar un repaso por si se me ha faltado algo de subir, no creo, pero bueno. Igualmente se podrá ver en Jija. Están todos los componentes, es muy visual, ¿vale? Entráis en el inspector de elementos y vais a ver cómo está estructurado con diferentes clases, componentes, objetos, y
de verdad creo que es bastante útil para no tener un poco el lío que tenemos normalmente con los estilos. No voy a dar más la chapa porque llevamos bastante tiempo, así que poco más. Tenéis ahí un contacto, artículos que son bastante interesantes, de arquitectura CSS, de orientación a objetos, metodologías, de OCSS, Ben, SMAX. Yo le echaría un vistazo porque son bastante interesantes de verdad, mi contacto y poco más. Perdona por el efecto demo y muchas gracias por venir.